Bienvenidos de nuevo al canal de Ortodoncia Futura. En esta ocasión les voy a presentar un vídeo tutorial de cómo se realizó el tratamiento ortodóntico de una mordida abierta esquelética, de una recidiva, de una mordida abierta previamente tratada con ortodoncia con brackets, en la cual básicamente ha habido una recidiva y se ha producido una reapertura de esta mordida. El abordaje fue realizado mediante ortodoncia plástica estética, es decir, mediante alineadores plásticos. Básicamente lo que observamos es, como podéis ver, una paciente que tiene sus retenedores de ortodoncia y como consecuencia de un tratamiento previo en el que se realizaron extracciones dentales, como veremos en sus imágenes intraorales, se ha producido una falta de espacio habitable para la lengua con una deglución disfuncional que ha producido una reapertura de esta mordida abierta y una proclinación importante de los incisivos anteriores, de los incisivos tanto superiores como inferiores. Desde el punto de vista extraoral, observamos una paciente dolicofacial con una ligera incompetencia y una hipoplasia mandibular como se observa en su perfil, con una posterrotación secundaria mandibular y un perfil convexo, que queda completamente corroborado en sus imágenes de 3/4. Desde el punto de vista de la imagen intraoral frontal, observamos una mordida abierta que ha recidivado con extracciones y recesiones a nivel de los sectores laterales, especialmente en premolares y caninos, fundamentalmente por un cepillado enérgico y también por problemas de traumatismos oclusales. Como vemos, la lengua tiene un protagonismo importante en este tipo de maloclusiones. En su visión lateral derecha observamos una clase 1 con ausencia de premolares. Probablemente se trata de una técnica de extracciones típica de los años 80-90 en la que se producía, para corregir la mordida abierta, se procedía a la extracción de premolares con el fin fundamentalmente de realizar un cierre en el eje facial, pero que, como vemos, con el paso de los años pues suelen tener recidivas como consecuencia de la falta de espacio habitable para la lengua y la deglución disfuncional que habíamos comentado. En la visión lateral izquierda se observa igualmente una clase 1 molar y una clase 1 canina, y la mordida abierta con la proclinación tanto de los incisivos superiores como de los inferiores. Esto queda ratificado en la visión oclusal superior, donde vemos una arcada estrecha con espacios suficiente para el enderezamiento y donde trataremos de ampliar el espacio de la arcada para que tenga la lengua mayor espacio habitable. Eliminaremos las barras e intentaremos realizar un tratamiento conservador. En la arcada mandibular exactamente igual, pérdida de torsión en los incisivos en los premolares y molares, y una proclinación con apertura de diastemas en los incisivos por la excesiva protrusión de la lengua. En la visión de resalte observamos un resalte incrementado por la posterorotación secundaria mandibular con la extrusión de sectores posteriores y esta deglución disfuncional. Desde el punto de vista teleradiográfico observamos evidentemente una paciente dólico-facial que queda corroborado perfectamente en todos los valores cefalométricos, que son valores dólicos tanto del eje, plano mandibular, altura facial, arco mandibular y altura facial inferior. En la teleradiografía de lateral de cráneo observamos cómo, al haberse extraído los premolares inferiores, los cordales han tenido espacio de erupción, y en la arcada superior, bueno, los cordales han quedado semi-impactados por falta de espacio, pero bueno, en principio no los vamos a extraer. Digno de mención el acortamiento radicular en premolares, y también fundamentalmente en los incisivos, aunque esto no es de todo real, es un poco un acortamiento funcional producido por la proclinación y con la incidencia del haz de rayos que incide perpendicular, y de alguna manera pues nos da una impresión de una imagen un poco más acortada de la realidad, en la cual esperamos que los incisivos tengan mayor longitud radicular. Si tuviéramos que catalogar este caso entre un caso sencillo, un caso de color verde, un caso medio, un caso complicado, pues atendiendo a las características, pues en principio vamos a intentar evitar la cirugía, vamos a tratar de no realizar extracciones que ya están hechas previamente. La distalización no va a ser necesaria, no vamos a tener que hacer mesializaciones y el apiñamiento es menor de 6 milímetros. Hasta ahora sería un caso muy sencillo. Sin embargo, el hecho de que tengamos que realizar una expansión por cuadrante de más de 3 milímetros ya le hace que sea un caso un poquito más complicado. Tenemos una mordida cruzada anterior, no tenemos mordida cruzada, con lo cual el caso vuelve a ser sencillo. Pero de nuevo tenemos que realizar una intrusión posterior. La clave de nuestro tratamiento de corrección de mordidas abiertas va a estar siempre en la anterorotación secundaria mandibular mediante la intrusión de los molares en los sectores posteriores, para los cuales la ortodoncia plástica es extremadamente eficaz y eficiente. Es decir, si algo valoraría en las mordidas abiertas es que los sistemas de ortodoncia plástica ocupan un volumen en el sector posterior que en algunas veces necesitaremos microtornillos y en otras no, como es el caso de este tratamiento, en el que ni siquiera fue necesario la utilización de microtornillos, pero los plásticos son extremadamente eficaces en estos procesos intrusivos posteriores, así que es algo muy recomendable y muy contemporáneo para tener en cuenta en los protocolos de tratamiento de las mordidas abiertas compensatorias
en nuestro tiempo. Trataremos no de realizar una extrusión anterior, sino de realizar una retroclinación, lo que es un aumento de la sobremordida de forma relativa mediante una pérdida de torsión de sectores anterosuperiores y evidentemente no queremos ningún tipo de extrusión posterior. Por tanto, teniendo en cuenta que tenemos dos elementos de color negro, consideraremos que es un caso pues, con un grado de complejidad un poco elevado, aunque como veremos a continuación, siguiendo los protocolos adecuados, pues es bastante sencillo. La idea básicamente es que el cierre de la mordida se tiene que realizar basándonos en la expansión transversal de los sectores posteriores, tratando de no extruir para no incrementar la sonrisa gingival ni producir recesiones en los sectores anterosuperiores y anteroinferiores. De forma que sí podemos realizar una retroclinación para devolverle a los incisivos el eje correcto, pero no tenemos que realizar extrusiones puras. Y es muy importante que en los sectores posteriores, como veremos en el clinche que vamos a presentar a continuación, vamos a realizar un proceso de intrusión. Esta intrusión puede estar acompañada de microtornillos o, como ha sido en este caso, no se realizó ninguna intrusión, no fue necesario la ayuda de los microtornillos en los sectores laterales. Lo que sí les recomendaría es que utilizaran una pequeña técnica, y es que al CAD designer, al diseñador de los alineadores, al técnico, le pidan que durante el proceso de intrusión le dé un torque negativo a los molares y premolares. Este torque negativo va a evitar un flaring durante el proceso intrusivo. Además, va a colocar las raíces de forma que de los molares que se adecúen correctamente en la esponjosa, de manera que va a producir un proceso intrusivo muchísimo más eficaz. Así que, como verán en la parte derecha de la imagen, al técnico le pedimos que mientras se realice el movimiento de intrusión de los molares superiores, tanto si utilizamos como microtornillos como si no, es decir, cuando realizamos un proceso de intrusión, siempre aplique un ligero torque coronopalatino durante los alineadores que hacen el proceso intrusivo. Este torque coronopalatino de 5 o 10 grados es el que nos va a permitir que se produzca una intrusión muchísimo más eficaz, y al mismo tiempo evita la necesidad de colocar microtornillos palatinos, y solo colocaríamos microtornillos vestibulares en aquellos casos en los que lo necesitáramos. Esto en una visión ampliada pues sería una imagen tal como esta, en la cual cuando se produce el proceso de intrusión, que comienza aproximadamente en el alineador número 24 o 25, pues observamos cómo damos un torque negativo, y luego para después darle ya el torque correcto una vez finalizada la intrusión. Yo suelo alejarme de los saltos virtuales, me parecen muy poco representativos y poco fiables. Entonces, en mis protocolos, al menos en los protocolos que utilizamos en consulta, basándonos en la casuística previa, tratamos de evitar en la medida de lo posible los saltos virtuales, y tratamos de realizar los procesos intrusivos que sean lo más fiables sin saltos virtuales. Pero bueno, esto lo dejo, por supuesto, a su entera consideración. Como les comentaba, en este caso en concreto, decidimos realizar el tratamiento preparando para una intrusión con microtornillos, aunque finalmente no fue necesario realizar este proceso de intrusión con microtornillos. No obstante, si necesitaran utilizar microtornillos, como en este caso que no pertenece a este paciente, pues pueden hacerlo como le habíamos comentado, colocando microtornillos vestibulares, y podemos evitar la necesidad de colocar microtornillos palatinos, dándole ese torque coronopalatino durante el proceso de intrusión. Eso va a hacer contrarrestar el efecto de flaring o el efecto de vestibuloversión, y va a hacer que el tratamiento sea mucho más fiable, como en este caso que les estoy enseñando, o como en este otro que sale en esta diapositiva. Sí que les recomendaría que durante este proceso de intrusión utilice ataches rectangulares de 4 milímetros, no biselados. Sí que hay muchísima digamos que discrepancia de criterios a la utilización, donde se realiza el biselado, si para un lado o para el otro, para gingival o para oclusal, pero yo les recomendaría que en estos casos pues ni siquiera realicen ningún biselado, utilicen un bisel, o sea, una atache rectangular sin ningún tipo de bisel, para que nos sirva y tenga mayor versatilidad, y nos sirva tanto los procesos intrusivos para darle torque coronopalatino y contrarrestar el flaring al aplicar la fuerza vestibular, como cuando se realizan los procesos de captación de torque, en el cual pues, el hecho de no biselarlos nos facilita muchísimo que el alineador haga el efecto correspondiente. De esa manera observamos que en este caso, que no necesitamos microtornillos, la clave estuvo directamente en la expansión transversal de la arcada, como estábamos viendo, y cómo se va realizando un correcto desarrollo transversal. De esta manera la lengua tiene mayor espacio habitable y conseguimos un cierre correcto de la mordida. Aquí ya vemos que las líneas medias han quedado centradas en 12 meses. Observamos un cierre de la mordida en sector posterior por pérdida de torsión de los sectores anteriores, y observamos cómo se ha producido una mini intrusión por los plásticos, que es muy favorable.
Ahora ya, una vez realizado la correspondiente captación de sobremordida y simplemente para realizar este cierre, vamos a utilizar unos alineadores con unos alambres rectangulares en sectores laterales, pedimos unos alineadores adicionales y directamente ya podemos observar cómo se produce el cierre correspondiente de la mordida abierta que nos ha venido muy bien durante este tratamiento para producir esta anterorotación anterior. Así que de esta manera conseguimos el resultado. Aquí tenemos esta mordida abierta, en estas fotos intermedias, pedimos alineadores adicionales y ya finalizamos el tratamiento en un tiempo bastante razonable, aproximadamente en unos 14 meses, creo recordar, no recuerdo exactamente cuánto fue la duración completa. Esta es la desarrollo transversal, clave fundamental de estos tratamientos, ya que observamos la imagen inicial, la imagen intermedia con el cierre anterior por anterrotación secundaria mandibular y por intrusión posterior, y aquí la final en la cual tenemos el engranaje perfectamente corregido. Esta sería una imagen del desarrollo transversal adecuado con torque progresivo hasta alcanzar torque 0 grados, con la foto finalizada. Y bueno, los cambios faciales son cambios más o menos adecuados, en lo cual observamos el cierre de la mordida, una correcta emergencia de los sectores laterales, como se ve en la fotografía de perfil, una anterrotación secundaria mandibular con una buena proyección del perfil y que se ve corroborada en las fotos de 3/4. Espero que este vídeo haya podido ser de utilidad para ustedes. Pueden también cotejarlo a través de nuestro canal de Instagram, Ortodoncia Futura, o a través de la propia página web www.ortodonciafutura.com. Muchísimas gracias por su atención y espero que vernos en nuevo vídeo en próximas fechas. Un cordial saludo.